Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a orar, ¿ya? Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día. Gracias por cada persona aquí. Gracias, Padre, por envío tu Hijo amado Jesucristo para morir, para tomar toda nuestra culpa, todos nuestros pecados en sus hombros, en su cuerpo. Y murió y resucitó a la vida eterna, para reinar por siempre. Padre, danos oídos para oír y ojos para verte en tu verdad. Necesitamos corazones humildes. Danos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a dejar de lado toda distracción. Ayúdanos a prestar mucha atención a tu palabra y a comprender las implicaciones de su soberanía y tu reinado sobre todo. Y por favor, dame una clara expresión de mi boca de lo que tu palabra declara. Amén. Ok. ¿Quién ha oído hablar de un armonio de los evangelios? ¿Ya? Right? Armonía, gracias. Well, la armonía se da cuando las cuatro narrativas del Evangelio están aliados entre sí. Cada milagro, cada parábola, cada enseñanza, dicho y evento están indexados en un relato comprensivo, integral y exhaustivo. Tenemos cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada autor tiene su propio propósito al escribir su relato. Por lo tanto, selecciona los milagros, enseñanzas, parábolas particulares y eventos que mejor se ajustan a su narración. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se dominan evangelios sinópticos y comparten muchas similitudes. Hay mucha conexión, mucho overlap. El evangelio de Juan es muy particular y posee un contenido distintivo que responde a su propósito y público objetivo. Puede que esto la resulte sorprenderse. ¿Listos para un quiz, examen? ¿Ya? All right, here we go. Pregunta. Aparte de la resurrección y la semana de la pasión de Jesús, de todos los milagros de Jesús, ¿cuántos aparecen en los cuatro evangelios? En cada una. ¿Nadie? Ok. Perdón. Aparte de la resurrección y la semana de la pasión de Jesús, de todos los milagros de Jesús, ¿cuántos aparecen en los cuatro evangelios? En Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. ¿Cuántos milagros? Uno. Solo uno. ¿Cuál? La transfiguración. Caminar sobre el agua. La resurrección de Lázaro. No. Solo la alimentación de los 5,000 hombres y las mujeres y niños. Pregunta 2. ¿Cuántos parábolas? ¿Cuántos parábolas
en los cuatro, en cada una? Cero, nada. No hay nada. La última. Pregunta, ¿cuál eventos aparte de la semana de pasión de Jesús? Solo cuatro. Solo cuatro. El ministerio y testimonio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, el ministerio de Jesús en Galilea, en términos generales, y la última, la confesión de Pedro. Nada más. Es todos. Luego viene la semana de la pasión de Jesús. ¿Y qué lo inicia? La entrada triunfal. Este evento es tan significado está en todos los cuatro evangelios. Por lo tanto, realmente deberíamos prestar atención y considerar por qué es así. En esas 2 semanas, Semanas Santas, vamos a enfocar en el Evangelio de Marcos para ver que el Espíritu Santo quiere que aprendamos, creemos y vivamos. Entonces, I don't have the clicker. Haz clic. Mi tesis. Porque Cristo cumplió todas las profecías mesiánicas. Él es el Rey soberano y humilde en quien debemos creer, a quien debemos adorar y proclamar. Contexto de este Evangelio de Marcos. Su autor. ¿Quién era entonces Juan Marcos? Well, conoce que su mamá fue María en Jerusalén y primo de Barnabé, ayudante y probablemente escriba del apóstol Pablo. No un gran líder, sino un seguidor. No un gran constructor, sino un ayudante. No perfecto, sino alguien que luchó contra su debilidad y la venció. No un hombre hogareño, sino un gran viajero. No principalmente un hombre de contemplación tranquila, sino un hombre de acción. Alguien que se deleitaba en representar a Cristo Jesús en acción para la salvación de los pecadores, para la gloria de Jesús, de Dios. Perdón. ¿Y de dónde procede ese libro? En el análisis más acertado, indica que procedía de Roma. Fue compuesto para un público no judío. Prueba de ello, términos y expresiones, I need these. All right, there we go. Seméticas, como Boanerges y Taletecumi, Corban, Ephafta y Abba, y se traducen al griego. A menudo, Marcos traduce también el griego al latín. Además, el autor explica las costumbres judías. Y su fecha de escrito probablemente fue escrito entre los años 40 y 60. Y más evidencia actual se inclina por la primera parte de este periodo en lugar de la última. Propósito
del Evangelio de Marcos. Según la tradición, este evangelio fue compuesto para satisfacer urgente petición del pueblo de Roma de un resumen escrito de la predicación de la gente, especialmente de Pedro, que fue en esta ciudad. ¿Cómo ve a Jesús? Simplemente como un personaje muy interesante, cuyas poderosas asanas debían ser contadas por ser fascinantes y satisfechar curiosidad. No. El Evangelio de Marcos tiene sin duda un objetivo doctrinal y a la vez profundamente práctico. Es una narración, desde luego, pero una narración con un propósito sumamente noble. Sin duda, el propósito de Marcos no era presentar una biografía ni una vida de Cristo. Tampoco intentó resumir los discursos de Cristo, refiriéndose a cada uno de ellos en el orden en que fueron pronunciados. Marcos presenta a Cristo como un rey activo, energético, que se mueve con rapidez, guerrero y conquistador, un soberano victorioso sobre los demonios e incluso a la muerte. Un rey que sería de especial interés para los romanos, un pueblo que por su deseo y ejercicio de poder había conquistado el mundo conocido. A ellos, Marcos les presenta un rey que supera a cualquier conquistador terrenal. Su reino es mucho más extenso, su armadura mucho más efectiva y su gobierno mucho más duradero que cualquier cosa que origine aquí abajo. Además, sus victorias son mucho más honorables, porque hace que los conquistados compartan en la gloria de la conquista. Amén. El rey de Marcos es un rey de Salvador. Es victorioso, que no se negocia en el sufrimiento de los conquistados, sino que sufre en su lugar y con miras a su bienestar eterno, que vamos a ver. ¿Cómo fue el contexto social en esta época? Israel fue conquistado muchas veces y oprimido por los romanos. Era un pueblo que esperaba el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, sobre todo las de Jeremías y también Daniel. El ministerio de Juan el Bautista los preparó por el Mesías. El ministerio y los milagros de Jesús confirmaron su divinidad. Y la resurrección de Lázaro fue una señal clarísima que hizo que mucha gente hablara de Jesús y viniera a verlo. Según Juan 12, 17, 18 dice. Entonces, nuestro pasaje. Cuando acercaban a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes y tan pronto como entran en ella,
encontraron un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátalo y traerlo. Si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Digan, el Señor lo necesita y asegurida de devolverá acá. Entonces, con plena determinación, Jesús estás haciendo algo. Eso no es por casualidad. No había entrado en Jerusalén de esta manera en otras ocasiones. Por ejemplo, en Juan, no iba con sus hermanos en las festivas. Entonces, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hace tan obvio ahora? Tenemos que revisar un tema en el Evangelio de Marcos. Se llama el secreto mesiánico. Es un tema motivo recurrente en el Evangelio de Marcos, donde Jesús aparece mandando a sus seguidores que no hablen ni revelen nada sobre su misión como Mesías, también sus milagros. Entonces, vamos a tomar un breve resumen. Marcos 1, 23, 25. Comando directo el demonio en silencio. Marcos 1, 34. Resumen del narrador. Y sanó a muchos que estaban enfermos y diversas enfermedades, expulsó muchos demonios y no dejaba hablar los demonios, porque ellos sabían quién era él. Marcos 1, 43, 44, comandó directamente al leproso silencio sobre ese milagro. Marcos 3, 11 a 12, resumen otra vez del narrador de su identidad y su mesianidad. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelan su identidad. Marcos 5, 43. Comando directamente a la familia de Jairo en silencio de ese milagro. Marcos 7, 36. Comando directamente también a la multitud de testigos silencio sobre este milagro de sanarlo en Bethsaida. Marcos 8, 26, comando directamente al ciego. Silencio sobre ese milagro. Después de sanarlo en Bethsaida y lo envió a su casa diciendo, ni aún en las aldeas entres. Marcos 8, 29 a 30, comando directamente a los discípulos para en silencio de su identidad. Pedro respondió, es uno de los eventos. Tú eres el Cristo. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Y la última, Marcos 9, 9. Comandó directamente a los discípulos de su identidad y su mesianidad a través de la transfiguración. Después de que Pedro, Jacobo y Juan vieron la transfiguración y escucharon la voz del cielo, cuando bajaban del monte,
Jesús les ordenó que no encontraran a nadie y lo habían visto hasta que el Hijo de Hombre resucitará de entre los muertos. Entonces, dejamos como una pregunta. ¿Por qué Jesús hizo esto? Es un buen resumen de William Hendrickson. Voy a leerlo. Las expectativas que había sobre el Mesías en Palestina. El siglo primero fueron que la mayoría del pueblo esperaba un Mesías revolucionario, un líder político que viniera a liberar a Israel del dominio de Roma. Por eso pidieron que soltaran a Barrabás, un celota política, en vez de Jesús. Eso demuestra que lo que quieren era un salvador político solamente. Aunque estas expectativas no estaban completamente equivocadas, la mayoría no entendió el verdadero papel de Mesías. No captaron lo que anunciaban los profetas, especialmente Isaías 53 y también Salmo 118, donde se dice que el Mesías sería no solo un rey, sino también un siervo sufriente. Por eso, Jesús mantuvo su identidad en secreto para no fomentar esas ideas incompletas y para no provocar la reacción del gobierno romano antes del tiempo que Dios había establecido. Entonces, antes el tiempo que Dios había establecido. ¿Qué cambió? El tiempo que Dios había establecido llegó. Vamos a ver en Marcos 10, 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban emocionados, no, perplejos. Y los que seguían, gracias, tenían miedo. ¿Por qué? Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ellos estaban perplejos. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que los fariseos y gobernantes quieren matar a Jesucristo. Especialmente en este tiempo, porque no solo a Jesucristo quieren matar, quisieran matar a Lázaro de nuevo, porque fue un gran señal, un gran milagro que nadie puede descontar. Regresamos en Marcos. Si alguien les dije, ¿por qué hacen esto? Digan, el Señor lo necesita y enseguida devolverá acá. ¿Por qué había llegado el momento de anunciarse como el Mesías prometido? Miramos en Zacarías 9:9 por este significante de un pollino. Oh, no. Regocíjate sobremanera, hija de Sión.
Da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Entonces, tiene un propósito en el plan de Jesús para anunciar, llegó al Mesías. Marcos 11, 4 a 7. ¿Qué pasó? Ellos fueron encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo asaltaron. Y algunos de los que estaban ahí les dieron, ¿qué hacen desatando un pollino? Ellos les respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y él se sentó sobre él. Imagínate lo que estaban pensando. Ese es el momento. Él está aquí. El Mesías ha llegado. Adiós, César Augusto. Ahora ese la cargaste. You're going to find out. No. Pero habían olvidado lo que Jesús les acaba de decir a ellos, principalmente los discípulos. De hecho, ni siquiera le estaban considerando seriamente que dijo Jesús. Regresamos al capítulo 9. Oh, sorry. Capítulo 9. Es el contexto. Porque Jesús comenzó su viaje directamente, tan fuertemente, a Jerusalén para anunciar, soy Mesías. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que seguían tienen miedo. Y tomando parte de nuevo a los 12, comenzó a decirles, no a todo, pero a los 12, lo que va a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo de Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Nope. There we go. Y se burlaron de él y escupieron y los asaltaron y lo mataron. Y 3 días después resucitará. All right. 10, all right. Mi error, perdón. 10, gracias. Yo pensé. Okay. Marcos. Okay. I have another one then. It's going to be a mistake. Perdón. En realidad, okay. Ni modo. Cristo anunció a ellos, van a matarme. Van a matarme. No solo mí, pero todos van a huir. Olvidaron tan rápido. En realidad, su comprensión preconcebida del Mesías era tan fuerte que les impide escuchar verdaderamente a Jesús. En los versículos que siguen, lo vamos a leer. La humillación
Pero puedes ver en capítulo 10 de Marcos qué pasó después. Ellos olvidaron la humillación voluntaria del Señor Jesús. Contraste con el deseo de los discípulos de ser exaltados. Santiago y Juan están convencidos de que su maestro va a ser entronizado con mucha gloria. Hasta ahí todo va bien. Pero lo que le piden a Jesús es, concédenos que nos sentamos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les responde que primero, la grandeza que ellos buscan exige sacrificio. Segunda, esos lugares a su derecha e izquierda ya estaban asignados. Y tercero, la verdadera grandeza solo que logra cuando uno deja de pensar en rangos y se decida a servir a Dios con humildad, sacrificio, tal como lo hizo Jesucristo. Entonces, versículo 40. Voy a leerlo. Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo de Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida un rescate por muchos. Es un versículo clave en esta procesión a Jerusalén. Cristo va a entrar triunfante, pero su victoria es mucho más gloriosa y costosa de lo que ellos sabían. O vamos a ver cómo respondió la gente de la ciudad. Versículo 8 a 10. Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que los seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Ellos sabían lo que esto significaba. ¿Por qué? Fueron buscando por el Mesías. Ya. Finalmente. Él está aquí. Yes. Pero ¿qué dice? Versículo 8. Ellos tomaron ropa, ponían en el camino. Y también las ramas, cortando, y gloria, gloria, Hosana, Hosana, Hosana. También los que iban delante y los que siguen gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No fueron completamente incorrectos. No. Sí, Jesús es el Mesías. Pero su comprensión, sus expectativas no fueron completamente correctas. Entonces, versículo 9. Versículo 9 es una cita.
Un cita del Salmo 118. Es un salmo mesiánico. En realidad, es un salmo alel, que es uno de los que forman la serie de los salmos 113 a 118. Se cantaban en la fiesta de la Pascua. ¿Qué tiempo es eso? Pascua. Entonces, ellos pensando exactamente el canto que necesitan explicar quién es Jesús. Entonces, vamos a verlo y, por favor, leer. Javier Ornelas, por favor. Ya. Obra del Señor es esto, y habla. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Te rogamos, oh Señor, salva. Rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor, los bendecimos. No estaban equivocados al cantar ese canto. No, completamente correcto. Pero, ¿qué pasó en versículo 22? ¿Regresamos? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. No entendí. No entendí. Vámonos. Esto sucedió, pero no de la manera que esperaban. Marcos 11:10. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene. Hosanna en las alturas. El verdadero Hijo de David, el Mesías, ha venido a establecer su reino eterno. Es soberano sobre todos. En conclusión, para terminar, quiero leer un fragmento de un sermón de Charles Spurgeon titulado La piedra removada. Escuchan y consideran las gloriosas consecuencias, implicaciones de nuestro Rey triunfante, el Señor Jesús. Right? Charles Spurgeon. Nuestro Señor vino a este mundo para destruir todas las obras del diablo. Imagen delante de ustedes las obras del diablo representadas como un castillo sombrío y horrible, masivo y terrible, cubierto de musgo de muchos siglos, colosal, estupendo, cementado con sangre de hombres, rodeado de murallas de maldad y astucia, con profundas trincheras a su alrededor y guarnecida por demonios. Una estructura tan espantosa que causaría desesperación a cualquier que rodeara para contar sus terrores y observar sus fortificaciones. Pero en el cumplimiento del tiempo, nuestro campeón,
vino al mundo para destruir las obras del diablo. Durante su vida dio un alarma en ese gran castillo y removió aquí y allá algunas piedras porque los enfermos eran sanados. Los muertos eran resucitados y a los pobres se predicaba el evangelio. Pero en la mañana de la resurrección, la enorme fortaleza tembló de arriba a abajo y se abrieron grandes grietas en sus muros y todos sus baluartes comenzaron a temblarse. Empezaba a derribar y derribar desde la cima hasta los cimientos. Una enorme piedra de la que dependía mucho el edificio, una piedra angular que unía toda la estructura, fue levantada de su lugar y arrojada al suelo. Jesús arrancó la enorme piedra de granito de la muerte de su posición y dio así un señal segura que todos los demás seguirían. Cuando esta piedra fue removida del sepulcro de Jesús, fue una profecía de que todas las piedras del edificio de Satanás caerían y ninguna quedaría sobre otra de todo lo que potestades de las tinieblas habían construido, desde los días de su primera apostasía hasta el final. Hermanos, esta piedra removida de la puerta del sepulcro me da una esperanza gloriosa. El mal todavía es poderoso, pero el mal caerá. Esto es nuestra realidad y nuestra esperanza en Jesús. Vamos a orar. Oramos. Gracias, Padre, por tus promesas. Gracias, Padre, por tu salvación que nos dio en el personaje de Jesucristo, tu Hijo amado, Dios de Dios. Existe antes de la creación del mundo, junto contigo, en la Trinidad de Dios. Gracias, Padre. Gracias porque diste tu vida en sacrificio por nuestros pecados. Somos perdonados. Porque resucitaste, resucitaremos contigo a la vida eterna. Que tu espíritu obró en nuestros corazones. Podemos conocerte, creerte y alabarte en verdad. Que seamos valientes como leones para proclamar tu evangelio al mundo. Aquí, en la iglesia, en nuestros hogares, en nuestras escuelas y en nuestro trabajo. Y que personas que no te conocen, tráelos a ti, Padre, para tu gloria. Abre tus corazones. Darle nacimiento nuevo. Para entender solo por su misericordia. Solo por tu gracia. Solo por medio de fe en ti. Te pedimos todo en el nombre de nuestro humilde y victorioso Rey, el Señor Jesucristo. Amén.